Crece la preocupación mundial en torno al cambio climático y cómo sus efectos ya se pueden ver a nivel mundial. La reciente cumbre en la ONU, la figura de la activista Greta Thunberg y el próximo COP25 han marcado la agenda y también los debates en redes sociales. Queremos hablar de eso hoy en nuestra sección Vidas Conectadas con Eduardo Arriagada, decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas ¿Cómo estás, Andrea? Un gusto. Bueno, fue tema, sin duda. Partamos por Greta, que debe haber sido de lo más comentado. Muchos incluso discutían que muchos se estaban quedando más con la figura que con el mensaje. Y fue un tema, sin duda, en redes sociales las semanas que nos antecedieron. Sí, yo creo que Greta es un fenómeno medial. Ya en la última COP, ella explotó, en el fondo, como figura y se convirtió en una persona con una capacidad de atracción de las miradas, de la atención de los medios y sobre todo, como tú dices, de la conversación social muy poderosa. Tiene una carga emocional que es muy atractiva y tiene una convicción y una urgencia que yo creo que todos los líderes que se han persuadido de la importancia del cambio de comportamiento de los habitantes se dan cuenta que necesitamos un poco de Greta. Es decir, yo creo que un líder tradicional no tiene la cintura suficiente para hacer un pedido tan drástico, tan urgente como el de ella. Entonces creo que es una figura que complementa muy bien el pedido más racional que tienen que hacer en paralelo los líderes políticos de cada uno de los países que quieran de verdad tomarse en serio este tema. Bueno, pero hay aquí varios enemigos en torno al debate por el cambio climático y en ese sentido, ¿cómo enfrentamos la posverdad en ese contexto? Yo creo que este es un muy buen ejemplo de la posverdad y un ejemplo menos extremo, porque uno siempre usa el ejemplo de los terraplanistas, que es como una cosa como muy de secta casi, o por ejemplo, no sé, los antivacunas. Pero si tú miras bien esta discusión, nosotros ayer tuvimos un debate en la universidad donde juntamos a científicos con periodistas. Y la verdad que en las redes sociales lo que está apareciendo en torno a la negación, el negacionismo de la emergencia climática, se parece mucho a los otros dos casos que yo mencionaba, porque hay un consenso científico muy fuerte en que lo que está pasando es muy grave. Y en las redes sociales, especialmente en WhatsApp, en Facebook, uno ve aparecer permanentemente videos de pseudocientíficos, de pseudo-papers, de documentales, que cuestionan esto y dicen, no, esta cuestión no es tan grave, esto ha pasado otras veces, y usando incluso datos de la época de los meteoritos, es decir, cuando cayeron grandes meteoritos, la muerte de los dinosaurios, entonces dice, mira, en ese momento hubo temperaturas drásticas. Y la verdad que si uno conversa con científicos, toda esa evidencia no tiene ninguna solidez, es muy parecido a la evidencia de los terraplanistas. Entonces, yo encontré muy potente el fin de semana, cuando el presidente de la República habló de troglodita. Así dijo, mira, aquí hay un troglodita. Y yo creo que eso, hay intereses creados. Hay gente que tiene interés y tiene intereses muy drásticos. Porque yo creo que todos tenemos intereses. En el mundo de los medios nosotros nos acostumbramos a darnos cuenta que no hay no intereses. Toda la gente tiene sus intereses y lo más seguro que en torno a Greta hayan también intereses verdes. El problema es que no se puede mentir. En el fondo, lo que los periodistas tenemos que impedir es que por el interés venga una mentira. Y yo creo que en ese sentido, es decir, sin perder el concepto de debate, que yo encuentro que es tan bonito, así, yo creo que juntar a periodistas con científicos no significa convertirnos en relaciones públicas a los científicos, significa promover un debate súper abierto, pero solo en torno a evidencia. Esto no es un tema de credibilidad. No es que yo creo que no. A ver, aquí hay datos. En el fondo tú puedes discutir los datos, puedes cuestionar esos datos, pero no puedes decir, no, yo tengo otros datos, que es un poco el mundo de la posverdad. El mundo de la posverdad, el juego de la posverdad es decir, mira, sé que no hay tal cosa como el método científico, sino que tu opinión y mi opinión valen lo mismo. Que fue un poco el mensaje del presidente en su discurso ante la Asamblea, donde él dice, esto no es un mito, esto no está en duda, esto es ciencia, decía él. Y la ciencia nos dice algo, porque también ha habido líderes mundiales que han mirado esto a veces un poco escépticos o más bien subestimándolo, también a propósito de los intereses, ¿no? Y si tú te fijas, si tú ves quiénes son las personas que más les molesta a Greta, quiénes son las personas, esos líderes que tú estás aludiendo, son el mundo de la posverdad. Así, al final son personas que después también dicen cosas contra los migrantes. Dicen, no, que los migrantes nos están echando a perder el país. Son como cosas comunes, son patrones de
mentiras, porque en el fondo no hay ninguna evidencia seria que diga, por ejemplo, que la migración a un país como Chile, con una población como la que tiene Chile, no es provechosa. Ayer en el debate, en el fondo, algunas de las personas, porque lo bonito del debate que tuvimos ayer es que la discusión era bastante tensa, porque hay, por supuesto, hay gente que dice, mira, aquí no debiera haber más población en Chile. Pero los científicos chilenos decían, no, aquí puede haber población todavía. Es decir que no hay más población, el mismo discurso ultra que dice hay que cerrar la frontera, esta cuestión, aquí no, que no entre más gente. Este es un país que tiene extensiones enormes donde hay espacio para la población, hay espacio, hay agua para plantar árboles y el árbol se convierte en un captador de carbono. En el fondo es muy bonito, una de las imágenes mostraban decía, mira, la fotosíntesis, la gracia que tiene es que porque entra CO2, que es lo que tenemos que eliminar, y sale oxígeno, porque el carbono se convierte en madera, es como un comprador de madera. Y decía por otro lado, el agua, es verdad que consumen mucha agua los bosques, pero el bosque permite que no haya tanta erosión, es decir, que el agua vaya mucho más lento, pase mucho más lento y pueda ser aprovechado mejor. Y decían, mira, un árbol no se seca con poca agua, sino que crece más lento. Entonces, había muchos datos que rompían prejuicios, en el fondo, y mostraban que habían científicos con posturas bien distintas, pero la gracia de esto es que discutan, en el fondo. Lo que no podemos entrar en la discusión es que se le permita a personas que están usando pseudoevidencia, que nadie la ha afirmado, no tiene ningún dato, que lo pongan como si fueran pares. Es decir, yo no puedo poner en un debate hoy día serio a un científico con un papasnata, un pseudocientífico que se las da de científico, porque es muy injusto. Para la opinión pública la estáis engañando, porque le estáis diciendo, mira, acá atrás de estos dos señores hay datos. No, hay uno que tiene datos y otro que tiene opiniones. Y yo creo que no es justo. Y la posverdad tiene eso, tiene como un intento. Y yo creo que ese es lo delicado que tenemos que tener esto. El WhatsApp es un lugar donde nos puede llegar mucho de eso y uno tiene que tener el cuidado de decir, a ver, ¿de dónde salió este dato? ¿Qué intereses tiene detrás este dato? Eduardo, y siempre terminamos hablando de la responsabilidad también de los medios de comunicación, que tienen una carga cada vez mayor para dar espacio a la obligación de refutar estas ideas también. Y en ese sentido, a propósito de la conversación que tuvieron ustedes ayer, ¿los medios de comunicación están dando espacio suficiente a la ciencia? Yo ayer vi, estaba Carolina Torrealba, una cosa muy emocionante, porque fue verla, ella dijo, mira, hoy nosotros tenemos en un rato más la reunión donde oficialmente empieza a funcionar el Ministerio de Ciencia. Ella dijo, qué emoción para mí empezar este día tan importante para el Ministerio en una sala de clase, en fondo. Y ella misma decía, ya, y varios de la Maíza Roja decía, ya se logró muchísimo. Es decir, este año, lo que los chilenos hemos oído en los medios este año, ya nos ha servido muchísimo, porque aquí lo fundamental en esto es que la ciencia seria y los periodistas nos pongamos de acuerdo para cambiar el comportamiento de los chilenos. Esto no es un tema de opinión, esto de verdad es necesario, no hay así, cambiar el comportamiento, es decir, botar menos plástico, cuidar más el agua, no tiene ningún efecto negativo. Es decir, imagínate que no fuera verdad la posverdad, y que no fuera verdad el problema climático, no le va a hacer nada de daño, mientras que lo otro es seguro. Y hubo uno de los expositores, un premio de ciencia, Jaxi, del año pasado, decía, mira, esto es una máquina, esto nos va a pasar como gradualmente, que se nos va a echar a perder de a poquitito el país. En un momento no nos va a funcionar la máquina, es como que a una máquina, él daba el ejemplo de una máquina que tú le vas sacando tornillos, etcétera, y de repente deja de funcionar. Y tú, aparentemente, tú ves la misma máquina, pero ya no tiene las partes que permiten que funcione. Entonces, hay una película, hay una imagen que usó en algún momento Hemingway, que es muy bonito, que decía, fue gradualmente hasta que de repente se nos fue todo, se deja de funcionar el sistema. Entonces, yo creo que es súper importante, como tú dices, que los medios nos pongamos muy en serio en esta idea de, a ver, tenemos que lograr que a los chilenos como que nos caiga la teja. A los chilenos siempre nos ha importado el país, el territorio, le tenemos mucho cariño a lo nuestro, pero nunca hemos sido muy delicados. Cuando, me acuerdo que esa campaña era, si no ayuda a limpiar, no ayuda a ensuciar, pero a ver, la verdad que no habría que ensuciarnos más, si uno debiera. Entonces, yo siento que lo bonito de lo que está pasando y lo que están haciendo los medios, yo creo que en forma bastante generalizada, es tratando de convertir este país en un país que se comporta mejor. Y los científicos decían, mira, Chile la verdad que pesa poco, pero todo suma y nosotros podemos ser un ejemplo, porque Chile es como un resumen del mundo.
Y podemos hacer que este resumen del mundo, en esta esquina, casi en el borde del mundo, demos un ejemplo de que el comportamiento de los habitantes puede ser fundamental en el cambio climático. Y para eso las redes, pero fundamentalmente yo creo los medios de comunicación, el trabajo de nosotros como contrapeso, es muy importante. Muy importante sin duda, se nos acabó el tiempo. Me acordé de una portada que tuvo una tremenda reacción en Twitter no hace tanto tiempo a propósito de la discusión de las vacunas. Hubo un rechazo importante a esa portada porque se ponía en equilibrio al movimiento antivacunas con la evidencia científica. Y un debate. Pero el mismo diario que hizo esa vacuna, yo encuentro que hizo un ejemplar precioso y yo le recomendaría a los chilenos que vayan al día, busquen la edición del domingo pasado del diario La Tercera, que en ese momento lo pudimos criticar, porque la verdad que la emergencia climática que hizo es casi un diario entero dedicado al tema. Es un muy buen compendio en castellano, porque esto lo vemos en The Economist, en Financial Times, en Wall Street Journal, pero un compendio en castellano de por qué es importante que nos pongamos las pilas. Sí, creo que todo el contenido o gran parte del contenido tenía relación con cambio climático. Y tenía una imagen muy bonita de unos pingüinos, en que yo encuentro que la imagen más linda era el pingüino niño mirando a su padre, y como que la mirada del niño es la que nos tiene que hacer reaccionar. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Chao, adiós.